Qué bueno enseña, ¿no? Las bendiciones, las cuales dice que nos alcanzarían. La Biblia dice que las bendiciones nos alcanzarían. Amén. Así que bueno, vamos a dar lugar a este tiempo de la palabra. Un texto que está en Tesalonicenses, algunas veces nos sale, primera de Tesalonicenses 5, 15 al 17. Vamos a ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra dice que perfora hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra es vida. Por algo dice que es viva y eficaz. O sea, trae eficacia en aquel que le recibe en su corazón. ¿Amén? ¿Han encontrado? Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Amén. Oramos. Amado Padre, en esta hora te entregamos el tiempo de tu palabra, Dios. Te entregamos, Señor, todos nuestros corazones. Y te pedimos, Padre, que tú estés bendiciendo a través de este mensaje a cada uno de los que estamos aquí, Jesús. Padre, dispuestos estamos a ti y gracias te damos. Amén y amén. Bueno, una de las cosas que mostraba esta palabra, ¿no? Para dar un sentido a lo que habla, primero tenemos que entender cómo es nuestro accionar ante las pruebas. O cómo es nuestra actitud ante ciertas situaciones, ante ciertas pruebas, cómo reaccionamos, en qué manera. Mirá lo que habla esta carta, primeramente, ¿no? Porque en este tiempo dice que la iglesia de Tesalónica era una iglesia muy perseguida. ¿Qué hiciste? Digo, ¿sabes si te lloras? Sí, bajó. Gloria a Dios. Era la iglesia perseguida. Se dice que lo que era en ese momento la persecución que tenían todos el pueblo de Dios, y esta iglesia pasaba prisiones, pasaba encierros, azotes, muchas cosas de los que estaban ahí predicando la palabra de Dios, porque iban en contrapuesto a la ley del César en su momento. Entonces era como una prueba que ellos tenían, ¿sí? Había torturas, hasta ejecuciones. Miren lo que pasaba. Confiscaban propiedades, los bienes. Dice la Biblia que era una de las tantas cosas que pasaba esa iglesia por seguir el nombre de Cristo. Y miren cómo Pablo los exhorta en ese momento a animar al pueblo en medio de esa persecución y ese dolor, ¿no? Y sufrimiento que pasaban. Estaban empezando a tener esa lucha. Dice que acusaban principalmente todos los que eran las personas de las que eran autoridades judías, que dicen que lo acusaron de ir contra los decretos del César. Entonces fíjense cómo esto estaba aconteciendo en ese lugar. Ahora, hay pruebas que nosotros también pasamos. A veces pruebas de salud, a veces pruebas de una decisión certera, de algo que sabemos que de pronto por un lado podemos ver los pros, dice, y también vemos las contras. Las contras son mayores. Entonces
Entonces algunas veces es como que son situaciones de prueba que nos ponen, algunas situaciones donde hay problemas inclusive económicos, con desempleo, pérdida de trabajo o falta de trabajo, escasez en nuestro hogar, ¿sí? Es una de las tantas cosas que pueden estar pasando, pero Dios, a través de su palabra, nos lleva a ver cómo enfrentamos esa situación y esa prueba, porque permanentemente vamos a estar en luchas y en prueba, dice la palabra, ¿sí? No es solamente que la palabra nos enseña que mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Cuál es la costumbre hoy en día? Lo más normal, quizás, en ciertas personas, tomar venganza. Mirá, lo que me hizo no se la va a llevar de arriba. Lo que me hizo no se la va a llevar de arriba. De una manera u otra la va a pasar. Y se la voy a hacer pagar caro. Esa es la actitud muchas veces que toma, que quiere actuar en represalia a algo que lo dañó, que le perjudicó, ¿sí? Hoy en día está ese tinte de venganza. Porque no aceptamos que como que nos toca la dignidad, ¿sí? Y no aceptamos en ese momento que se la lleven de arriba. Ahora acá dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. O sea, tiene que ser al revés. Seguir el bien. Porque cuando alguien te causa daño, no creas que cobrando una acción, una de vuelta, le vas a causar daño. El daño más te lo vas a hacer vos. Más te lo vas a causar vos. Y es un daño que llena de rencor, de resentimiento, que empieza a actuar en esos deseos de venganza. ¿Cuánto hay eso hoy en día? Que algunos tienen miedo de que en ciertos lugares no delatar a tal persona que le hizo un hecho delictivo por el hecho que tome represalia, venganza contra sus seres queridos. Cosas así. Porque actúan de esa manera, en venganza, ajuste de cuenta, cuando hay situaciones cosas como carteles, cosas que uno ve, ¿no? Cuando uno ve esas novelas, ¿no es cierto? O series, ahora son series. Y que mira de pronto cómo cuando hay algo que tocó su lado y dañó, ahí viene el ajuste de cuenta. Y ese ajuste de cuenta es un sufrimiento, es un pago de sangre. Ahora, cuando uno quiere pagar mal por mal, la mejor manera es justificarlo, ¿o no? Querer justificarlo y no se lo va a llevar de arriba porque por lo que me hizo esto, yo no sé cuánto lo aguantaría, yo no sé cómo lo tomarías vos y cómo reaccionarías vos a esta situación. Es cómo justificarlo. Porque mirá que en una traición se paga y hay devolución. Entonces lo único que se logra es dañar la relación y dañarla más. Cuando creemos que de pronto es una manera de escarmiento o algo. No, es dañar la relación y hasta dañarlo de una manera donde puede destruir una familia a causa de esa acción y esa venganza.
pasaba en un momento en Lucas 9, 52, 56. Hay una parte donde no le habían recibido a Jesús los propios, dicen los samaritanos. Como los discípulos no les gustó, les molestó, porque venía el maestro y como que no reconocieron a Jesús como aquel que venía a traer salvación, que venía a ese lugar solamente a traer una palabra, pero los mismos los rechazaban, dice que no le recibieron. Ahora, cuando no lo recibieron, lo primero que vino, una devolución de, si quiere que mande fuego consumidor. ¿Viste cuando vos decís en un momento, Señor, toma causa, mandale fuego consumidor? Que se consuma bien. Su casa, su familia, No, pero yo estoy en la cosa de Dios. No, porque tu mente está trabajando mal. Porque no es lo que Dios quiere. No es como actuaría Jesús. En ese momento, mira lo que dice. Cuando los samaritanos no recibieron a Jesús, Jacobo y Juan le preguntaron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Cuál fue la respuesta? O sea, lo que Jesús le dijo en ese momento. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, no se iba a llegar a nada con eso. No se iba a lograr nada. Que mande fuego consumidor y los consuma. Sí, podía haber hecho ese trabajo, pero no lo hizo porque la intención de Jesús era que lo acepten con amor. Si había rechazo a un lado, la paga era que entiendan que Él seguía manteniendo ese amor que tuvo por las almas. Y eso nos enseña muchas veces también cómo debemos actuar en amor por las almas. Porque algunas veces hay hermanos que quizás tienen malas actitudes, reacciones o comportamientos malos, y enseguida es como hacer una diferencia o dejarlos de lado. Entonces, siempre está ese grupo selecto y ese grupo que se mantiene ahí. Y ante cierta situación ya uno se despega. Al contrario, uno tiene que seguir con el amor de Dios y ayudarlo a crecer, acompañarlo, redireccionarlo nuevamente, enfocarlo nuevamente en las cosas de Dios, para que no se aparte. Porque algunas veces Dios nos pone a prueba nuestro acto de amor para con las almas, para con aquellos que necesitan del amor de Dios. Por eso Jesús dijo, no vino a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, para rescatarlas, como fuiste rescatado vos del infierno. Así es como nosotros debemos poner ese amor para que las almas se vuelvan a Dios y eviten ese lago de fuego, el cual el diablo lo tiene destinado. Esa es la realidad. Entonces, es muy fácil, decía, yo tomo venganza. Yo ahora voy a hacerlo de la manera, y quizás la haré de la manera más escondida, pero de una manera u otra lo voy a hacer. Pero miren lo que dice Dios, que la venganza es de Él, que Él es el que paga. Dice Romanos 12, 19, 20. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso la Biblia dice, no pagues
mal por mal. Paga bien por mal. Porque amontonará, dice que amontonarías en su cabeza, dice, pensamiento donde la persona se va a tener esa actitud, ¿no es cierto? Decir, ¿qué le pasa a este? Tendría que reaccionar de otra manera y sin embargo, no sé, me trajo algo para que no entre en ira, en enojo. Eso es lo que dice la palabra. Mía es la venganza, que el Señor va a pagar. La venganza la hace Él, porque cuando toca a un hijo de Dios, poner la firma que Dios no la ve. Vos sos hijo o hija de Dios. ¿Y sabés cuál es la realidad? Cuando toca a uno de los hijos de Dios, el Señor lo ve y hace justicia. Por ahí lo dice la Biblia, no toquéis a mis ungidos. No toquéis a mis ungidos. Y la Biblia dice. Entonces, cuando te digan y hablen mal de vos, no te preocupes. No tomes partida por mano propia. O no devuelvas con tu palabra. Dejalo en las manos de Dios. Porque ahí actúa la justicia de Dios. Mientras tanto, vos estás a prueba. Mientras tanto, estás en esa situación donde estás resistiendo y entregándote al amor de Dios. ¿Me robaron? Yo voy a robar. No. Yo recuerdo en cierta situación cuando nos entraron a robar en mi casa. Y nos llevaron la Play, nos llevaron la computadora, me dijo que le estaba pagando mi suegra, una computadora nueva, una tablet. Y fueron gente de la iglesia. Y sabíamos quién era. Y en un momento no teníamos la prueba suficiente, pero sabíamos quién era. Me llevó una plata que me había prestado mi cuñado para que pueda terminar la construcción. Y era como hablar hoy 10 millones. Y esos 10 millones también desaparecieron. A nosotros nos desarmó. Nos desarticuló. Pero por un tiempo. Porque esa prueba, ¿sabes qué? La transitamos. No tomando partido, se lo entregamos al Señor. Porque la mayor justicia, la peor justicia es la de Dios, te puedo asegurar. La peor justicia de Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde encontré después de unos cuantos años a la persona que estaba ahí? Lo encontré sirviendo al Señor. Cuando otro, en un tiempo atrás, había una situación donde corrieron y cayó abatido en un techo. Que no sé si era la persona, pero estaba en el grupo ahí. Yo oraba y decía, Señor, si esto es para que conozca tu nombre, para que te conozcan, te lo entrego a vos. Y si no, también hacer justicia. Hacer justicia. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo pude pagar la deuda mucho antes del tiempo. Pude terminar a la casa. Dios me devolvió el doble de lo que me habían sacado. O sea que Dios cumple. Yo no perdí nada. Quizás perdí un momento de angustia. Y un momento donde mis hijos, todos tuvieron que vivir una situación donde encontraron toda la casa revuelta. Pero ¿saben qué? Yo se la entregué al Señor. Y el Señor hizo justicia. De un lado y del otro. De la misma persona que yo vi, está sirviendo al Señor y está en una situación donde decía gloria a Dios y yo pude sentir su corazón que estaba enamorado de Dios. Pasaron años, ¿verdad? Y pasaron situaciones de prueba. Pero yo puedo decir que al entregárselo al Señor la puede pasar. Yo podía haber pagado mal. Y
todos los derechos ante la ley de hacerlo. Sin embargo, no lo hice. Porque el Señor dice, mía es la venganza. Ojo lo que haces, Ojo lo que haces. Ojo cómo accionás. Porque Dios también va a pedir cuenta. Es preferible, dice la Biblia, en un momento, miren lo que habla en esta palabra. Esta es la palabra que a mí me vino en un momento a mí. Dice, esperen que es la palabra de Romanos. Bueno, Proverbios 20, 22. Después mientras busco la otra de Romanos. 12, 19. Ahí está. 12, 19. Dice, no paguéis a nadie por mal, procurad, Romanos 12, 17. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto a vosotros estar en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el Proverbio 20, 22 no diga yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. O sea, tu papel no es pagar mal por mal, sino esperar y confiar en Dios. ¿Confiarías en Dios en ciertas situaciones así? Y el mundo te dice, no dejé que te hagan eso. Aprovechar un momento que lo veas salir y ahí agarrarlo. No, Dios no hace eso. Dios espera que tu corazón ahora actúe de otra manera. Dios espera que ahora tengas ese corazón de entregado más a Dios. Después el versículo 16 dice, estar siempre gozoso. Estar siempre gozoso. ¿Cómo puedes tener gozo mediante la prueba? ¿Cómo puedes estar alegre en ciertas circunstancias? Porque el gozo no depende de las circunstancias. Porque el estar alegre no depende de las circunstancias. Depende de cómo vos ves esa circunstancia. Y cómo ves a aquel que está a tu lado enfrentando ese problema, que es Dios. Si vos vas a ver más la circunstancia que aquel que te libra de esa circunstancia, estás perdido. O sea, no depende ese gozo de la prueba, sino depende de cómo entendés que vas a pasar esa prueba. Ahí cambia la situación. Ahí hace una diferencia donde puede vivirse el gozo. Algo que Dios da. Un gozo mediante la prueba. Y si no, preguntar a Silas y a Pablo. Silas y Pablo estaban encarcelados injustamente. Injustamente fueron encarcelados y lo pusieron con todos los presidiarios, con todos aquellos delincuentes verdaderos, y lo pusieron delante de ellos atados con grillos, con un cepo, sin moverse. Sin embargo, en ese momento podía haber llorado, podía haber quejado, podía haber despotricado, inclusive hasta con Dios. Sin embargo, Pablo y Silas lo único que hacían, cantar para Dios, alabar a Dios, contentos, gozosos. Todos veían eso. Por eso se convirtieron y por eso sucedió ese milagro donde los grillos se rompieron, las puertas se rompieron. Hay cosas que gozamos en Dios y en su promesa.
sabes que el gozo de Dios es tu fuerza. ¿Amén? Decirle que está al lado, el gozo de Dios es tu fuerza. Así se despiertan. Así no pensamos en otra cosa. El gozo de Dios es tu fuerza. Miren, Nehemías 8:10. Nehemías 8:10, la historia de Nehemías. A ver quién lo tiene. Amén. Fuerte, ¿eh? 8:10. Luego les dijo: id, comed manjares grasos y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. No entristezcáis, porque el gozo del Señor es tu fuerza. O sea, la fuerza no viene humana, no viene por algo que vos tomes represalia, que es lo que antes quizás hacía. Ahora la fuerza viene a través del gozo de Dios. Es esa fuerza que hace que entiendas que hay mucho por delante y que nada te tiene que detener. Que ni siquiera esa prueba y que ni siquiera esa circunstancia. Es decir, yo me propongo ¿a qué? A levantarme en el nombre de Jesús. ¿Sí? ¿Amén? Por eso habla de estar siempre gozoso y gozarnos en Dios y sus promesas, porque sus promesas están firmes y están vigentes. Esas promesas, las cuales son todo el pueblo de Dios. ¿Sabes cuántas promesas hay acá en la Biblia? ¿Cuánto puedes decir un número? La promesa de Dios, ¿eh? 365. No. Estamos ahí. Cerquita. 5.000 promesas. 5.000 promesas. Esa es la realidad. 5.000 promesas están escritas en la Biblia. Aquellos que estudiaron los grandes teólogos, y hay un libro que es las promesas de la Biblia también. Todos los que son versículos de las promesas están remarcadas para que sepan cuáles son las promesas de Dios. Entonces, nos gozamos en Dios y sus promesas. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Y el versículo 17, orar sin cesar. Ahí está la clave. ¿Cómo vas a tener resistencia? ¿Cómo vas a hacer para vencer y para entender que la venganza no hay por mano propia, no sirve? Ahí dice orar sin cesar, porque la oración es el centro de la vida cristiana. Es algo que nos enseña a mantener esa oración continua y que nada interrumpa esa oración. Y cuando más necesitas de salir de cierta prueba, es ese momento donde uno tiene que orar a su manera. Tomar ese momento de intimidad con Dios y hablar con Dios. Mediante la palabra o mediante alguna prédica. Pero también la oración. Miren lo que dice Mateo 21:22. Jesús dijo: todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Yo sé que hay muchos grupos que han empezado a orar porque han recibido. Testimonios que he escuchado también fueron porque tomaron ese tiempo de orar y recibieron. Y no recibieron una cosa simple, sino recibieron una cosa merecida mayor. Porque Dios es fiel. Y su palabra dice que para cortar con toda prueba, toda situación que quiera venir, y para poder mantenernos en gozo y en alegría mediante esa prueba, es necesario tener comunión con el Padre, orar
que son parte de ese proceso espiritual. Si yo hoy pude dar ese testimonio, es porque Dios me llevó a otro nivel. Porque si vos querés pasar de un nivel a otro, es mediante las pruebas, es mediante las situaciones, las circunstancias, donde si o confío en esta situación que la pueda resolver yo, o confío que en esta situación la pueda resolver Dios. Es más fácil resolverla yo porque lo veo más inmediato, lo veo más disponible, quizás hasta está que lo puso enfrente, dejáselo a Dios. Porque quizás con Dios no es inmediato, pero es un proceso también para tu vida espiritual. Y el tiempo lo va a decir. Mientras tanto, Dios te va llevando a un nivel mayor. El que no te llevaba a eso inferior, a lo más bajo, porque antes actuabas en la carne, porque antes cobrabas venganza y actuabas vengativamente. Ahora el Señor te enseña que no es la manera, que ahora se actúa con la manera que dice Dios. Entregárselo a Él, toda justicia, toda causa, entregado en las manos de Dios. ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto lo creen en este tiempo? Ese Dios de poder. Confiar en Dios y sus promesas en medio de las pruebas. Yo puedo confiar en Dios cuando todo sale bien. Es fácil. Tengo un buen trabajo y me salió unos cuantos trabajos, o tengo, me va muy bien en el colegio, me va muy bien en la vida, pude pagar un montón de deuda, pude cubrir muchas cosas. Yo puedo confiar en un Dios maravilloso, yo puedo confiar en Dios. Y es fácil, porque está todo bien. Ahora, cuando viene la situación, cuando viene esa prueba, a ver si verdaderamente confiamos en Dios. Ahí es donde Dios pone a prueba nuestra vida espiritual. Ahí es donde Dios te lleva a otro nivel. Y vas levantando, dando otro escalonado. Por eso la Biblia nos enseña que ahora no es nuestra manera humana de manejarnos. Ahora siempre tenemos que depender de Dios. Y en esa situación poder salir victorioso. Porque yo te puedo asegurar que Dios te va a sacar victorioso. Cuando vos venzas toda tentación, toda lucha, cuando vos venzas, cuando lo dejes a un costado y se lo entregues a Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso en Tesalonicenses nos habla con respecto a no pagar mal por mal, un punto, estar siempre gozoso y orar sin cesar. 3 cosas que tienen que estar, esa fórmula, tiene que estar en el corazón del Hijo de Dios para que eso funcione. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a decir al Señor en este tiempo para poder entregar nuestras vidas. Dice, nuestra actitud frente a la prueba debe ser la que enseña Pablo. No pagar mal por mal, mantenernos gozosos en toda circunstancia, perseverar en la oración sin cesar. Estas 3 verdades resumen la fortaleza cristiana. Hoy el Señor nos está marcando que las pruebas no son el final, ¿sí? No es el fin, sino parte de ese proceso de formación espiritual.
reaccionaba el viejo hombre, la vieja mujer, y quería tomar partido ante aquellas cosas que me hacían, aquellas que me realizaban, cuando me hacían o bullying, cuando me hacían pasar un buen momento, y yo quería hacer cosas, inclusive dañar, de una manera poder dañar. Pero ahora el Señor dice, mía es la venganza, yo dice pagaré, dice el Señor. Yo pagaré. Y hoy empiezo a entender, decir en tu palabra, hoy empiezo a entender que mi capacitación, mi formación espiritual viene a través de ese proceso. Un proceso, un trabajo para perfeccionar nuestra vida en Cristo. Amén. Amado Padre Celestial, Dios, en esta hora, yo te pido para que nos estés formando, capacitando, Señor. Padre, tu palabra, la que nos habla, la que, Señor, aún nos desafía, Señor, a vivir ese tiempo de prueba, Señor, resolviendo las cosas, Señor, mediante tu palabra, mediante tu presencia, buscándote, Señor. Padre, que en este tiempo, Señor, podamos sortear todo obstáculo, toda prueba, Dios. Sortear, Señor, todo problema. Señor, evitar toda circunstancia, Señor. Padre, que ahora seas tú, Señor, presentándote delante, ante ese problema, ante esa circunstancia, Señor. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, Señor, aquellos que están pasando y atravesando esos problemas, esas circunstancias, Señor. Padre, te la entregamos a ti. Decirle en este momento, Señor, hoy te lo entrego a ti, Señor. Hoy te entrego mi causa. Hoy te entrego, Señor, mi familia. Hoy te entrego este problema laboral. Hoy te entrego este problema en mi salud. Hoy te entrego ahora este problema en mi colegio. Hoy te lo entrego a ti. Decir en este momento y aprovechar, Señor, te lo entregamos a ti para que tú hagas la causa, para que tú tomes esta causa y hagas justicia, Señor, contra el adversario. Señor, primeramente es el anhelo de nuestro corazón, Señor, que se conviertan a ti, que te conozcan, Padre. Pero, Señor, si hay una intención fuera de eso, Señor, haz tu obra, Señor, justamente, porque eres tú quien actúa, Señor, quien trabaja, Dios. Padre, en esta hora nos entregamos a ti y nos rendimos a ti, Señor. Eres tú nuestro Dios que nos mostraste cómo conducirnos en amor, Señor. Cómo manejar cada situación, Señor, en tu amor, Dios. Dijiste en tu palabra, Señor, que aún cosas mayores que tú se realizarían, Padre. Y en esta hora, Señor, nos entregamos a tu voluntad, nos rendimos totalmente a tu voluntad, Señor, para que ahora seas tú trabajando, forjando nuestro carácter, nuestra personalidad, Señor, para que podamos, Señor, levantarnos, Señor, fuertes en tu palabra, Señor, te lo pedimos ahora, Padre, y vivir esa vida en gozo, la cual, Señor, es algo que solamente tú sueltas y que, Señor, que cuando lo entendemos, Padre, no hay circunstancia y no hay problema, Señor, que pueda derribar a un hombre de Dios. Gracias, Jesús, te damos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.